Muy buenos días, mi nombre es Wilson Vicente Rojas García. Soy estudiante de 10º semestre de la carrera de Derecho en la Juan de Castellanos. El siguiente trabajo es la sustentación de la guía de trabajo independiente, la cual corresponde a la materia de proyecto de investigación escrita con el doctor Sergio Andrés López Zamora, quien es el tutor en este momento de este artículo de investigación. Para proceder con la sustentación, es importante resaltar que el título de la investigación del artículo es el siguiente: Análisis en el derecho comparado de la aprobación de una política pública frente al consumo del cannabis recreativo en Colombia paralelamente al ordenamiento jurídico de Uruguay. Es preciso decir que en la lucha contra el narcotráfico de manera directa, desde el año 2014, con la vigencia de la ley 19.172 de Uruguay, se permite el uso recreativo de la marihuana. Mediante esta ley se profiere que el Estado se encargará de regular y controlar tanto los medios de producción, fabricación, distribución y consumo a través de sus instituciones. En consecuencia de ello, es preciso decir que el uso de la marihuana data desde los años antiguos. No obstante, es un fenómeno social y jurídico de los países latinoamericanos. La lucha contra el narcotráfico y el microtráfico y el consumo de estupefacientes resalta políticas prohibicionistas por parte de los estados. Sin embargo, estas, con la estructura de los estados sociales, se han dado un derecho de cambio atendiendo a la situación particular del adicto a ciertas sustancias, entendiendo que este sujeto necesita una atención particular y debe tratarse como un enfermo, por lo que se debe determinar y analizar la legalización de la marihuana recreativa en Colombia a partir del ordenamiento jurídico de Uruguay. Este es la presentación del proyecto de investigación, el cual se ha formado como un artículo para hacer la entrega final y se sustenta de los siguientes capítulos. Antes de ello es importante introducir al lector para la siguiente situación. Es importante en el desarrollo de un Estado social de derecho que sus instituciones hagan frente a los fenómenos sociales que presenten choques o contradicciones en los principios u ordenamientos legales, como también a los fenómenos jurídicos que se presenten en el desarrollo de la sociedad. Uruguay, de la mano de movimientos sociales y gobiernos progresistas, heredado por el batallismo, han logrado grandes avances jurídicos relacionados con temas sociales de alto impacto en el sur del continente. Por mencionar algunos de los más relevantes, en Latinoamérica, Uruguay fue el primer país en conceder el derecho al voto a la mujer. Algunos más actuales son la legalización del aborto y el consumo de la marihuana recreativa, los cuales señalan grandes intentos del gobierno por desarrollar un mejor control y vigilancia en cada materia respectivamente y prevenir las causas nocivas que puedan resultar de una clandestinidad de estas conductas. Por otro lado, Colombia aún mantiene la vigencia de la Ley 30 de 1986, anterior a la promulgación de la Constitución Política. Como se mencionó anteriormente, esta política es prohibicionista, la cual solo contempla la despenalización del porte de las sustancias en desarrollo a los fallos de las altas cortes, según lo manifiesta la sentencia C-221 de 1994, que administran justicia en este territorio, específicamente el territorio colombiano. La metodología que se utilizó en esta investigación se trata de la dogmática, de tipo básico-jurídica, pues el objeto de estudio es la normativa de dos legislaciones con el enfoque comparado de la legalización de la marihuana recreativa en Colombia a partir del ordenamiento jurídico de Uruguay. Su metodología es cualitativa, ya que se desarrolla y se constituye con la opinión de la ciudadanía y se basa en fuentes primarias como son la Constitución, la jurisprudencia y la ley administrativa. Otra fuente de conocimiento es el razonamiento deductivo. Cuando el hombre tiene una unificación de las ideas, se tiene el concepto de veracidad. Los filósofos griegos hicieron la primera contribución de importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la verdad. Aristóteles y sus discípulos
Implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas, aplicando las reglas de la lógica. En el desarrollo de este artículo se hace una estrategia o un enfoque, el cual manifiesta que esta investigación se va a utilizar la estrategia de recolección de información a los ciudadanos por el mecanismo de la encuesta, para con esto poder lograr con base a la opinión pública referente al tema del proyecto. El tipo de investigación se determinó que es tipo jurídico aplicable en el derecho comparado, donde lo que se quiere demostrar es la aplicación de la normativa de Uruguay paralelamente al ordenamiento jurídico de Colombia. En este artículo se trata de dar a conocer al lector y a los oyentes de este video el análisis sociojurídico en el derecho comparado, donde se precisan las disposiciones normativas vigentes en cada legislación, Colombia y Uruguay. En el planteamiento del problema jurídico, encontramos que para poder crear la política pública de la legalización de la marihuana recreativa, tenemos que basarnos en una metodología o como fundamento de investigación son los mecanismos por los cuales serán analizados e interpretados desde las diferentes posturas jurídicas de las teorías del positivismo, el naturalismo y las teorías jurídicas de la teoría pura del derecho. Para ello es preciso resaltar la pregunta de investigación: ¿por qué es viable la legalización de la marihuana recreativa en Colombia a partir del ordenamiento jurídico de Uruguay? En consecuencia de ello, vamos a tocar el objetivo general, el cual es determinar la legalización de la marihuana recreativa en Colombia a partir del ordenamiento jurídico de Uruguay. En consecuencia, también se puede apreciar los objetivos específicos, los cuales son analizar y proponer la política pública de legalización a partir de la salud pública y seguridad ciudadana. Y el segundo, identificar las diferencias normativas entre Colombia y Uruguay en relación a la legalización de la marihuana recreativa, a lo cual le pudimos dar solución a esos objetivos en consecuencia del desarrollo de este trabajo. En el capítulo 1 podemos determinar que se llama leyes en relación de la legalización de la marihuana. En consecuencia está el subcapítulo 1.1, el cual se denomina determinación frente a otras leyes en relación a la legalización de la marihuana recreativa en Colombia paralelamente a Uruguay. Entonces, en estas leyes es preciso hablar de la normativa que se ha citado y de la referencia bibliográfica para poder argumentar este artículo, en donde podemos encontrarla en las referencias del documento en físico que fue presentado al docente en la respectiva situación que él otorgó. Para darle continuidad a esto, podemos tocar el artículo en donde se basa 3 leyes innovadoras en Uruguay: aborto, matrimonio, homosexualismo y la regulación de la marihuana. En el artículo mencionado se desarrolla el contenido de las normas que aprobaron los temas respecto del aborto, matrimonio homosexual y regulación de la marihuana, como también cuáles fueron las causas que llevaron a legislar en materia, seguido de un análisis del momento histórico de Uruguay. Finalmente, se discutieron los posibles problemas y aportes de dicha actividad legislativa. El documento fue analizado mediante un estudio realizado en las diferentes normas vigentes en el Estado uruguayo. Los datos fueron extraídos de libros, documentos, informes y variados archivos de información. El siguiente subcapítulo 1.2, análisis de promulgaciones paralelamente de la legalización de la marihuana recreativa en Colombia frente a Uruguay. La legalización por vía judicial del consumo de la dosis personal de la droga, un desafío al sistema democrático en América Latina. Dinámica del ordenamiento jurídico colombiano en prevención y tratamiento del consumo de drogas, entre el debate mundial, el marco internacional y la implementación de nuevas estrategias.
La autora de la presente investigación propuso alternativas a las políticas vigentes en el Estado colombiano respecto del consumo de sustancias psicoactivas analizadas en el marco del panorama nacional e internacional. En el estudio del presente documento se destacaron los conceptos del prohibicionismo como herramienta utilizada por el legislativo de algunos estados, entre ellos Colombia. También se destaca en el desarrollo que la vía judicial le ha dado al tema con factores como la despenalización, descriminalización, en el marco de los derechos como el libre desarrollo a la libre personalidad. Concluyendo la investigación, resalta como resultado que las políticas en relación al consumo de sustancias deben hacerse desde el aparto legislativo atendiendo factores como el respeto por la persona y la dignidad humana, abordar el tema como poder reducir daños en la salud con participación ciudadana, reorientar la criminalización de la conducta y finalmente un cambio en el paradigma y derecho internacional. Para ello es preciso dar una conclusión del capítulo, entonces se dice que en el documento fue realizado utilizando datos extraídos de libros, documentos, informes, jurisprudencia nacional de leyes, normas, convenios internacionales y otros documentos que reposan en bibliotecas nacionales. En el capítulo número 2 vamos a tratar el subcapítulo 2.1, el cual se denomina Leyes paralelamente a la promulgación de la marihuana recreativa en Colombia frente al ordenamiento jurídico de Uruguay. Para el desarrollo del propósito es pertinente resaltar las normas que son relevantes en caso en específico, como también resaltar algunas pronunciaciones de la Corte Constitucional colombiana. Así, aunque el consumo de drogas se extiende y se entiende prohibido por derivarse del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, no está penalizado. En Colombia rige la Ley 30 de 1986, el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Esta ley determina las competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes como responsable de la Política Nacional de Drogas, la conformación de un Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional de Farmacodependencia y de los consejos seccionales de estupefacientes, en específico el capítulo 9. Incorpora algunas definiciones como lo son droga, estupefaciente, medicamento, psicotrópico, abuso, dependencia, psicología, adicción o drogadicción, toxicomanía, dosis terapéutica, dosis para uso personal, precursor, prevención, tratamiento, rehabilitación, plantación, cultivo. Establece las campañas de prevención y programas educativos, así como campañas de prevención contra el consumo de alcohol y el tabaco. Determina el control de la importación, fabricación y distribución de sustancias que producen dependencia. Aborda los delitos en el capítulo número 5 y contravenciones en el capítulo número 6. La Ley 30 también comprende el procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas, tratamiento y rehabilitación. En su paralelo, es importante precisar que esa es la ley que rige en el territorio colombiano. En consecuencia, vamos a analizar la ley que rige en el territorio uruguayo. Por otra parte, en Uruguay se encuentra la ley 19.172 de 2013, que tiene por objeto proteger a la sociedad civil de los efectos nocivos y riesgos que generan los vínculos con el narcotráfico y el comercio ilegal. Esta ley cataloga esta actividad como de interés público y determina que existirán instituciones que se encarguen de regular cada aspecto. Dicha ley regula lo relativo al consumo, producción, cultivación, distribución de cannabis. En consecuencia de ello, es importante dar la conclusión del artículo y el capítulo. En el artículo, la autora analiza sistemáticamente los avances de los gobiernos de izquierda y particularmente en el caso uruguayo, enmarcando los grandes avances legales en el país del sur del continente americano. Destaca principalmente cuatro factores: presión desde los movimientos sociales, contribución política de centros especializados, un parlamento que apoyó las propuestas emergidas de diferentes partes de la sociedad
y un gobierno progresista que apoyó las demandas de una sociedad civil. Para darle continuidad a esto, es importante revisar el artículo en físico. Con esto damos la culminación de esta sustentación. Espero sea de una atractiva atención y estamos prontos a subir otro video en relación a este tema.